Vamos a los saludos. La escucharon recién, pero está un poco ronca hoy. Teresa Herrera. ¿Cómo estás? Buen día, como verán. Por eso es más difícil de identificarte hoy. Claro. Dijeron, ¿a quién trajeron? Miércoles. Bueno, a veces no estoy los miércoles, así que. Pero era ella, era Teresa. Soy yo. ¿Cómo están, audiencia, compañeros? Bueno, Cristian. Compañera, por favor. Cristian Mirza, ¿qué tal? Buen día, Cristian. Buen día. Un gusto, como siempre, estar en esta mañana con ustedes. Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, Juan. Buen día para todos. Y Guillermo Fossati, ¿qué tal? Buen día, Guillermo. Van? Qué bueno, Romina, estar contigo hoy. Muchas gracias. ¿Vamos al primer tema? El presidente Tabaré Vázquez aseguró a través de un comunicado en la página de Presidencia que aún no tiene prevista una reunión con las gremiales rurales y que la misma será fijada recién el próximo 15 de enero. La aclaración de Vázquez llega luego de que productores agropecuarios independientes, que se organizaron a través de grupos de WhatsApp y se reunieron el lunes en Paysandú, dijeran que los anunciados cortes de ruta y medidas para provocar desabastecimiento de productos en protesta por complicaciones económicas y contra la presión tributaria, serían postergados por lo menos hasta el 23 de este mes, fecha en la que se reunirán nuevamente para definir medidas de protesta. Muchos productores están desesperados, han definido así, por encontrar lo que es una solución a la situación que atraviesan varios rubros agropecuarios porque dicen tocaron fondo. Así por lo menos lo explicó ayer aquí en Perspectiva Luis Alberto de Sousa, un productor del departamento de Salto. Todos los sectores están en mayor o menor medida están peor y los peores somos los rurales, porque los rurales no podemos trasladar. Yo no puedo trasladar el precio de un producto internacional. ¿Se entiende? Si los productos del agro tienen un precio determinado y nos suben los costos, nosotros no podemos trasladar. Todos en su mayor o menor medida antes trasladaban. Por ejemplo, vamos a decir una cosa, un camionero antes podía trasladar, cobra un poquito más. Pero ahora ya ni el camionero puede cobrar más al productor. Ya estamos en una situación que tocó fondo. ¿Cómo han visto este tema que se ha instalado tan fuerte en estos últimos días y en este comienzo de año que venía más tranquilo, ¿no? Y de repente se comenzaron a hacer sentir estos productores en un reclamo que capaz no teníamos tan presentes acá desde la capital, ¿no? ¿Con quién comenzamos? Juan, sí, cómo no. Dale. Yo lo analizaría en tres niveles, ¿no? El derecho a movilizarse y a protestar que tienen estas personas o estos colectivos. Después, la razón o no que puedan tener y, en última instancia, lo que me ha parecido más grave, de qué manera el gobierno ha reaccionado frente a esta posible movilización. Yo creo que más allá de la razón o sin razón, lo que no debería estar en juego o en cuestión es que estas personas tienen derecho a expresarse, a protestar y a tomar las medidas que les parezca del caso. Luego esas medidas nosotros podremos compartirlas o no, pero nadie acá cuestiona cuando se bloquea el Palacio Legislativo o cuando las damas de negro, se medirá por una causa mucho más superior, bloquean, entre comillas, 18 de julio con su manifestación, o como unos señores que vinieron en solidaridad con los mapuches, bloquean el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Argentina, o cuando los sirios acamparon acá enfrente en la Plaza de Libertad, Independencia, quiero decir, y otro frente a la Embajada Americana. Nadie se lo cuestiona. En cambio, vienen los del campo y dicen que van a tomar una medida y ya todo el mundo se rasga las vestiduras. Pero ¿te parece así que todo el mundo deja pasar esas instancias donde no, todo el mundo tiene, vamos a decir, su opinión sobre si son justas o no, oportunas o no, idóneas o no, pero nadie las cuestiona. Y acá, por el solo hecho de ser del interior y del campo, yo creo que hay un prejuicio. Yo te decía pensando en medidas sindicales, ¿no? Que a veces sí, a los sindicatos se los critica mucho, por ejemplo, cuando toman determinada medida de bloqueo, y a los sirios y a los de Guantánamo también. Por eso dije que no juzgaba la idoneidad de la medida en sí, pero sí esa especie de prejuicio. Y salto al tercer nivel. A mí me llamó mucho la atención
que mientras el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha guardado silencio total, y otros voceros del gobierno han guardado silencio, la ministra de Turismo, Lilian Quechichian, no solo previene sobre la medida, sino que descalifica. Porque dice, hay otras gremiales más reaccionarias que están por hacer tal o cual medida. No fueron declaraciones públicas. No importa, pero eso está en el formato de la cabeza del gobernante del Frente Amplio, que todo lo que venga del interior del campo es de segunda categoría y no puede ser acompañado. Yo eso realmente me molesta mucho. Y el propio ministro Aguerre, porque si el ministro Aguerre no fuera un ministro compañero, sería también, en todo caso, una persona tildada de estar del otro lado de la vereda. Entonces es realmente incomprensible. Después quiero ir al tema de fondo, sobre si está bien o no lo que hacen y el por qué sobre todo. Guillermo. Bueno, digo, capaz que justamente yo estaría ingresando un poco en esto que acaba de anunciar Juan, que estaría luego yendo al problema de fondo. En realidad es un sector que está en este momento siendo particularmente golpeado, ¿no? Es decir, el precio de los productos primarios, acá tienes una caída importante, hay aumento de costos en dólares que no pueden trasladar sus precios, hay suba de impuestos muy fuertes, hay temas coyunturales como el tipo de cambio, pero también hay temas estructurales. Es decir, somos caros para el inversor, somos caros para producir, tenemos una cantidad de problemas a nivel de transporte internos, como lo que puede ser la pésima infraestructura vial y ferroviaria, y todas esas cosas juegan en el sector. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos presentes porque, en definitiva, producto del importante déficit fiscal que tenemos, el gobierno a nivel de tarifas y a nivel de impuestos busca justamente corregir, y está bien que lo intente corregir, no tiene otra que corregir, a pesar de que no lo está logrando, corregir ese déficit fiscal. Pero las consecuencias se están viendo en este plano, es decir, terminás teniendo costos internos muy altos y costos para poder competir en la colocación de tus productos y exportar muy grandes. Por lo tanto, no es solamente el tipo de cambio como un componente coyuntural que puede estar jugando, sino que hay una cantidad de aspectos estructurales que juegan y que hacen que, en definitiva, la rentabilidad ha caído significativamente. Pensemos, por ejemplo, en las tarifas, pensemos en el combustible, que es tan importante para toda la producción agrícola. Bueno, ahí tenés un componente realmente fuerte. Tenés otros aspectos que hasta el ganado, que es lo que menos se ha visto afectado en el tiempo, también tiene una reducción en el retorno que está dejando. Por lo tanto, hay una razón, básicamente, porque uno puede preguntarse, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué reclaman? Y lo que reclaman es revisar justamente la presión tributaria, revisar las tarifas públicas, que por ahí, de alguna manera, reducir costos a los efectos de poder, porque no le está reclamando al gobierno que busque una solución al tipo de cambio, porque son aspectos coyunturales que tienen una connotación que va más allá del país y de lo que, y de hecho, bueno sería que el Ministerio, que el Banco Central y que el Ministerio de Economía y Finanzas poco haga en ese sentido, pero bueno, digo, porque de hecho viene haciendo y no logra corregir ese aspecto. Y hay un aspecto muy interesante que es el impacto en el empleo. La economía crece y el desempleo baja, aumenta, quiero decir, el empleo baja. Por lo tanto, que es un componente. ¿Por qué? Porque un aportante muy fuerte para el empleo es el sector precisamente que está haciendo en este momento, levantando sus protestas, ¿no? Teresa. A mí me gustaría resaltar dos aspectos en esto. Uno, que me llama mucho la atención el hecho de que habiendo dos asociaciones, tanto la Asociación Rural como la Federación Rural, que sabemos que tienen perfiles de productores distintos, ¿no? Realmente parece ser que estos productores autoconvocados no se sienten representados por ninguna de esas dos gremiales, porque es más, ante la duda, ante el tema de, bueno, ¿a quién va a recibir el presidente? La pregunta es, ¿a quién va a recibir el presidente? La reitero, porque va a recibir a la Asociación Rural, a la Federación Rural y a este grupo autoconvocado, que parece ser un nuevo actor que no se siente representado por ninguna de esas dos agrupaciones, ¿no? Sí, un nuevo actor bastante anarquíco por su parte, ¿no? Conformado en un grupo de WhatsApp donde no hay un vocero o representante, sino que, bueno, cada uno hace su descargo. Exacto. Entonces, a mí eso me llama sobremanera la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que yo comparto que hace mucho tiempo ya que viene teniendo problemas el sector del campo en el Uruguay, problemas que
son ajenos a la política uruguaya. Por ejemplo, el precio de los commodities, que eso en todo caso tiene que ver con una estructura del mundo que es absolutamente irracional, porque si hay algo que hay en el mundo es hambre, y si hay algo que sería absolutamente necesario sería contar con productos para alimentar a la gente. Y sin embargo, esos productos bajan cada vez más en detrimento de la tómbola financiera, de lo que tiene que ver con el dinero cibernético, digo, toda una serie de cosas de la complejidad de la economía actual, que a mi juicio tiene bastante de irracionalidad y poco de racionalidad, aunque tenga siempre, como siempre me han enseñado mis no colegas, al contrario, contradictores, economistas, porque entre los sociólogos y los economistas siempre hay conflicto, de que los actores en la economía siempre son racionales en el fondo, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero sí el tema es decir, bueno, el mundo está cambiando. Es cierto también que en términos de empleo el sector agropecuario ha descendido, pero también es cierto que la tecnología ha tenido mucho que ver con esto, no solo la situación económica financiera de los predios. Digo, antes se necesitaba mucha más gente para levantar una cosecha que ahora se levanta con una máquina apretando un botón. Digo, y eso son cosas que tampoco podemos negar en la actualidad. La otra cosa que a mí me parece, que yo que no entiendo demasiado del tema, salvo un estudio que hice hace mucho tiempo para los productores lecheros, me parece que hay una cosa que yo no termino de entender, y es cómo la tierra se ha valorizado tanto en el Uruguay, y por otro lado los sectores agropecuarios siempre están como diciendo que tienen problemas, ¿no? Es decir, uno mira lo que vale una hectárea hoy y lo que valía hace 15 o 20 años atrás, y realmente es abismal la diferencia, ni hablar hace 30 o 40 años atrás. Entonces, eso es lo que le permitió al Banco República de alguna manera recuperar muchas de las deudas que había, porque vendían una hectárea de campo y pagaban las deudas. Pero son aspectos coyunturales. Claro, pues todo, a ver, hay muchos que rentan, ¿no? Recordemos eso. Sí, está todo el tema también que contratan, que arriendan campos, que no son dueños de campo, está todo el tema del Instituto de Colonización, todo lo demás. Pero por eso digo, a mí me parece que hay como perfiles diferentes, es como querer comparar, no sé, Lever con el kiosquero de la esquina. O sea, a mí me parece que dentro del espectro de lo que significa el sector rural hay gente muy poderosa, con mucha cantidad de hectáreas, con una enorme capacidad económica, empresas multinacionales, incluso gran parte del campo se ha vendido a empresas multinacionales en Uruguay, y por otro lado, qué sé yo, familias monoproductoras. Entonces, a mí me parece que hacer una tabla rasa y pensar que va a haber una política igual para todo el mundo, o que todos tienen los mismos problemas, eso no es así. Tal vez eso esté explicando, y vuelvo al principio, por qué no se sientan representados ni por la Asociación Rural ni por la Federación Rural. Pero por lo que he podido escuchar, también dentro de estos 400 hay gente de la más variada índole, ¿no? Hay productores grandes, medianos y chicos. Veía lo que decía el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, en declaraciones al diario El País, hace referencia a eso que vos decías, Teresa, respecto al precio de la tierra, ¿no? Y le echa la culpa un poco al expresidente José Mujica, porque dice que el exmandatario infligió un daño cuando planteó lo que valían los campos, porque la tierra vale, pero el productor vive de lo que produce la tierra. Y eso es un punto que hay que seguirlo machacando. Para hacerse de la plata hay que vender las tierras y dejar de ser productor. Y eso, dice, ha pasado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Plantea el tema de la extranjerización como un fenómeno que preocupa, y la ida de los productores más chicos, ¿no? Cristian. Varios comentarios. En primer lugar, no comparto el eufemismo de la gente de campo. Nosotros somos del campo, representamos al campo. Eso es precisamente eso, un eufemismo, porque como dijeron ahora recién, hay heterogeneidad de intereses y sectores y heterogeneidad de comportamientos económicos y productivos a lo largo de más de una década. En segundo lugar, en términos de la protesta, absolutamente legítima. Nadie discute, yo no lo discuto. Y yo creo que no hay muchas voces de crítica a las medidas que por demás desproporcionadas estaban planificando, pensando, imaginándose a modo de gárgara. Es una forma de decirlo elegantemente. Hacemos un poco de griterío, asustamos, porque son las formas que tienen los actores sociales para luego
ejercer presión política en los ámbitos en los que ellos intentan obtener resultados plausibles para sus intereses. Así que no me preocupa si dicen que van a desabastecer Punta del Este a Montevideo, porque eso no va a ocurrir. En tercer lugar, el campo no es el campo. Hay sectores productivos que se han enriquecido sobremanera en los últimos 10 años o más, en función, entre otros temas, entre otras razones, por una evolución de los precios internacionales de los commodities. Vamos a poner clarísimamente en el tapete. Los sojeros se hicieron la guita. Y no solamente los sojeros, no solo los sojeros, varios sectores de la producción agrícola. Así que si ahora lloran, si ahora se quejan, está bien. Por supuesto que hay problemas. Bueno, pero ahí tú estás incurriendo en el mismo error que estabas señalando, porque los metés a todos en la bolsa como si todos fueran sojeros. No, porque te iba a decir, hay un informe de OPIPA que me tomé el tiempo hasta la 1:30 de la mañana, pero también yo digo, ¿qué temas que se les ocurren? Después hay que estudiar muchísimo, ¿no? Sí, un informe esto es un apostolado, querido. Sí, más bien. Un informe y no quiero mencionar la palabra tortura. No, por favor. Un informe de OPIPA en el 50 aniversario de OPIPA, precisamente, en donde hay muchos investigadores, analistas, muchos, todos de altísimo nivel, entre otros el propio Enrique Iglesias, que clausura en la jornada, en donde hacen un análisis pormenorizado del sector arrocero, del ganadero, del sojero, etcétera, etcétera, y allí mismo, el del lácteo, y allí mismo nos podemos dar cuenta de quiénes han ganado más, quiénes han ganado menos, cuáles son las dificultades de tal o cual sector hoy. De manera que eso quería decir en segundo lugar. Y en tercer lugar, hay algunos productores que dicen nunca hubo diálogo con el gobierno y este no es el camino porque nunca ha servido nada el diálogo. Bueno, señores, justamente si hubo uno de los sectores, entre otros, varios sectores de la producción agropecuaria y agrícola favorecidos y en diálogo o no diálogo por políticas públicas que la propia OPIPA hace exhaustivamente señalamientos, entonces me parece bien que protesten, pero vamos a no ser tan tontos, porque es como yo decía la otra vez, estamos en sistema capitalista, cada actor presiona y actúa en función del reparto de la torta, del pedacito de torta. Aquí no ganan tantísimo como ganaban hace 4 años atrás. Bueno, telegráficamente sobre la suba de los precios del campo, primero la demanda de la forestación, segundo toda la zona costera de cuánta plata, y bueno, ni hablar Colonia, José Ignacio, Rocha, Garzón, todo eso que antes no valía nada, por lo menos la zona esta última que mencioné, y ahí tiene demanda de gente que no es del campo, como el señor sindicalista argentino, que pagan lo que sea, porque es un refugio de capital. Y después, como decía el finado Jorge Valle, después de Hernandaria, Kirchner, con las detracciones argentinas, corrió a los Grobo y otros grupos que fueron los que impulsaron la soja. Pero la maquinaria para producir. Ese no es creo, el punto más importante. El punto más importante es que hace 40 y pico de años el finado general Sereñi definía al campo uruguayo como ese gran desierto verde. Pues ese gran desierto verde ha perdido decenas de miles de familias de pequeños y medianos productores porque, querido por el frente o impulsado o directamente no haciendo nada en contra, ha habido el mayor proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Entonces, yo creo que ahí sí hay una gran responsabilidad, porque dejemos de lado momentáneamente la ecuación económica. Lo que no puede ser es que el país y el gobierno o los gobiernos no sustenten un entramado social que todos queremos y necesitamos, que es el de la familia rural. En otros países ustedes saben que se subsidia la producción, o no le será mucho más fácil a Francia importar lo que necesita desde Australia, Nueva Zelanda o lo que sea. Sin embargo, a sus productores les da dinero, lo mismo España y lo mismo otros países. Respecto de las manifestaciones, todos hemos visto en la televisión cuando tiran toda su producción en una plaza y bloquean una ruta también y ponen los camiones. Quiere decir que no hay nada inventado, pero lo que sí hay es una gran, para mí, insensibilidad del gobierno respecto de considerar por lo menos estas situaciones. Los productores lecheros, por decir algo,
que son intensivos en mano de obra y que no se beneficiaron de ninguna de estas cuestiones que estamos hablando, se están sosteniendo no solo a costa de perder capital, sino con un enorme sacrificio personal. Las jornadas diarias que están haciendo ellos y sus hijos, si las fuéramos a cuantificar en horas extras y otra cosa, serían impagables. Entonces, lógico, ni los hijos ni los nietos después quieren seguir porque no quiero terminar como mi padre, arruinado después de una vida trabajando. Entonces, esa es la cosa que creo no se ve y eso es lo que está detrás de la insensibilidad que yo señalo del gobierno en este momento. Rafael plantea, el campo tiene fundamentalmente dos problemas que afectan su rentabilidad. Uno, los costos internos para producir. Dos, la cotización del dólar. Y me plantea un ejemplo a mí. Imagínese la periodista que ella recibe su sueldo en dólares y que esté cobrando el mismo sueldo que hace 4 años y con el dólar al mismo valor. En ese tiempo le subieron todos los costos en pesos, tarifas, impuestos, comida, salud, educación, etcétera. Le aseguro que si a usted le pasara eso también estaría protestando. Lo que hay que tener claro es que todos los países de la región producimos lo mismo. Le vendemos a los mismos mercados, solamente no nos diferencian los costos de producción. Por otra parte, llama la atención el comentario. Claro, ese comentario es el que yo hice justamente en esa línea, ¿no? En los hechos, justamente, todos los países de la región, una cosa que ha ocurrido, y que me lo comenta gente que yo conozco en Paraguay, y algunas, una cosa que ha ocurrido es el corrimiento, es decir, mucha gente que vendió tierras acá se fue a comprar tierras al Paraguay. Es más, en Paraguay en este momento hay como una especie de movimiento, además un país que es predominantemente rural, hay un movimiento grande en torno a, bueno, basta de que uruguayos y argentinos vengan a comprarnos la tierra, ¿no? Es decir, hay como... Es decir, el que vendió acá le convino muchísimo ir a Paraguay a producir por esto que estamos hablando, con costos internos mucho más bajos, con impuestos mucho más bajos, ¿no? Es decir, el costo de producir en Paraguay no cabe ninguna duda que es mucho más bajo que producir en Uruguay. Eso en cualquier actividad que se esté pensando. Lo que me parece que hay un tema que capaz que trasciende este tema, que no es el de hoy, pero es el costo de producir en Uruguay. Es decir, esto no es un problema solo de la gente del campo, es un problema en general. Los costos internos del Uruguay son altos. Y eso no lo digo yo, lo dice cualquier estudio internacional que tenga que ver con el costo impositivo, el costo de los servicios. Sí. Son altísimos. Lo que pagamos nosotros, por ejemplo, de luz, de electricidad en Uruguay, no te oyete. Sí, pero no son solamente esos costos los que dicen los productores. Fíjate las declaraciones de algunos que hablan de altos costos laborales. Vamos a entendernos claramente de qué se trata. Los salarios, nada menos. Y el IRPF o las famoso. Cargas sociales. Y el IRPF famoso. Entonces, parece que avanzamos en la estructura redistributiva algunos metros o algunos centímetros, pero hay algunos que cuando les tocan esos centímetros, cuando les toca realmente les afecta a los intereses, saltan enseguida. Entonces, ¿cómo bajar los costos laborales? ¿Qué significa los costos laborales? No, lo que pasa el tema de los porque costos vamos laborales... a ver cómo viven en Paraguay. Discúlpeme, yo trabajé y viví 2 años en Paraguay. Yo te quiero decir que la realidad paraguaya del interior, de la realidad rural, es patética. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo di un dato de la realidad. Dije, se fueron para allá porque... El tema de los costos laborales es cuando si tú tenés un atraso cambiario importante, cuando traducís los costos en pesos a dólares, finalmente se te hacen caros para poder competir. En el último encuentro de seres que Ernesto Talvi siempre tiene, me invita, cosa que le agradezco siempre, decía Talvi, Uruguay tiene un gasto público en relación a la economía de entre 6 y 8 puntos del Producto Bruto Interno, más alto que los países de su mismo ingreso per cápita. Es altísimo. Es decir, nosotros no estamos logrando controlar el gasto. Y esto se traslada y tiene un impacto y afecta inexorablemente a los distintos sectores. ¿Por qué? Porque es necesario recaudar. Y esa realidad, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué es lo que está detrás de todo esto? Es decir, en definitiva, una vez que tengan el encuentro con el presidente, ¿qué le van a estar planteando? ¿Es factible concederles lo que estén planteando? Si se les concede, ¿a qué sector se va a transferir eso que en definitiva se va a traducir en una pérdida de recaudación? Sí, por ahí hay toda una cantidad de elementos importantes a considerar, ¿no? Yo veo ese tema donde de alguna manera generalmente estas situaciones juegan por las presiones que se instalan, la necesidad de conceder en ese sentido para quitar presión,
pero como después vas a tener del Ministerio de Economía y Finanzas una situación que va a tener que buscar cómo equilibrarla, de alguna manera eventualmente puede llegar a trasladarla a algún otro sector. Entonces es una realidad que en definitiva pasa porque tenés un déficit fiscal importante y porque tenés un gasto público altísimo. Una aclaración, una información que nos pasaba la vicepresidenta Lucía Topolansky. Ella nos señalaba que hay una información que está faltando a propósito de la respuesta que se le ha dado al sector. Dice que a pedido de las gremiales, que trajeron un proyecto de ley a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, y pidieron así que se estudiara este tema y este asunto. Bueno, está fijada ya la fecha para lo que va a ser el tratamiento de ese proyecto de ley para el próximo 23 de enero de este año, o sea, en comisión permanente, ¿no? Y dice que esa fecha está ya fijada desde diciembre pasado. Bueno, plantea que si las gremiales no le avisaron a los productores independientes, llama la atención, ¿no? Y también hace alguna advertencia a propósito de que la medida dice que se promovió, ¿verdad?, el posible corte que afecte el abastecimiento. Bueno, es promovida por un edil concretamente, pero no nos da más detalles al respecto. ¿Y qué proyecto de ley se está refiriendo ella? Al que presentaron las gremiales, concretamente para atender alguna situación atender algunos de los reclamos del, esto. Correcto. Pero, por ejemplo, en el tema energético, resulta que todos nosotros con nuestra tarifa de UT pagamos un fondo, pagamos un adicional para constituir un fondo que era para nivelar y prever eventuales contingencias. Resulta que como ese fondo, por suerte, no hubo necesidad de utilizarlo y está, entre comillas, sobrante, no se abate la tarifa de UTE ni para todos ni para algunos sectores que podrían verse beneficiados con políticas sectoriales, y sí se destina a la inversión excepcional que pide UPM. Es decir, que todos nosotros le vamos a facilitar la inversión a una multinacional que no sé si lo precisa más que todos los uruguayos. Eso da bastante bronca y creo que es comprensible. Nos acabamos de enterar que la energía eólica no utilizada igual fue paga por más de 50 millones de dólares. Exactamente. Y agreguemos millones y millones por el lado de ANCAPI. ¿Cómo no va a estar la gente indignada y reclamar un poquito de participación en la torta? Y ya que la vicepresidenta está en línea aparentemente, yo recuerdo que en sus inicios la izquierda, la que no estaba todavía en el frente, o sea, el movimiento Tupamaro por la tierra y con Sendic, y el Frente Amplio, reforma agraria. ¿En qué consistía la reforma agraria? Que las grandes extensiones fueran subdivididas y entregadas a los pequeños productores o a las cooperativas. Ahora tenemos pequeños productores que están desprendiéndose de su tierra forzado porque esos valores de la tierra no guardan relación con la productividad de la misma y con el retorno, y se está promoviendo la concentración. O sea que en definitiva tenemos una contrarreforma agraria, es decir, los objetivos exactamente opuestos de lo que tuvieron los postulados teóricos de la izquierda uruguaya. Yo creo que es una contradicción de la que se tiene que hacer cargo este gobierno y toda la izquierda uruguaya. Esa contradicción, de hecho, está expresada en la propia interna del Frente Amplio. Tú te encontrás adentro del Frente Amplio sectores que precisamente reaccionan contra otros sectores del propio Frente Amplio precisamente por entender que muchos de los postulados que en su momento sostenían no los han dejado por el camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo voy a tomar entonces el desafío de Gabito y seguir promoviendo la reforma agraria como se planteaba en los 60s y efectivamente hacer lo que hay que hacer, un socialismo auténtico, comunitario, autogestionario, como el que yo proclamo, ¿no? Porque ya que estamos reivindicando lo de los 60, ahora yo repito, y lo digo en serio, no estoy bromeando, yo soy socialista, comunitaria, autogestionario. Y de paso anuncio que estoy terminando el libro que vengo anunciando hace ya Déjalo para los telegramas, déjalo para los telegramas. Pero me parece que el sector, los sectores agropecuarios y los subsectores con disparidad han sido casi todos beneficiados. Vamos a ver, OPIPA señala cómo se distribuye las exportaciones. Es cierto que competimos con Argentina y Brasil, pero es cierto también que le vendemos mucho menos a Argentina y mucho menos a Brasil que hace unos cuantos años, porque el sector o el rubro
otros, 42%, otros países, eso habla de la enorme diversificación y habla de política pública que busca abrir comercios en el mundo. No, pero tú estás No hablando solamente del comercio, yo estoy hablando de la familia rural. No, no, son sí, cosas sí. totalmente distintas, porque la misma masa productiva está Teresa. en manos de menos gente. Yo creo que me parece que algunos estudios han demostrado la necesidad de rever la posibilidad de que la explotación sea familiar, sea única. A mí me parece que ahí habría que pensar en formas asociativas, cooperativas, que en algunos casos se han dado y han logrado de alguna manera poder superar estas situaciones. Claro, tiene que ser con eficacia, con eficiencia, con asesoramiento, no sé, realizar las compras conjuntamente de los insumos, lo cual obviamente baja los precios, el poder pensar también en posibilidades de riego mejor, porque también en muchos casos en el campo viene la sequía y se complica la mano, el tema de los seguros para los cultivos, es decir, a mí me parece que hay mucha cosa que tiene que ver con también un repensar la producción en términos de esas familias que yo valoro muchísimo, como creo que todos los que estamos aquí, más allá de nuestras ideologías, de que el campo tiene que tener gente, tiene que estar habitado, tiene que ser productivo, porque además insisto, y vuelvo a alguna cosa que yo dije al principio, creo que en el mundo de hoy pensar que un país que puede producir alimentos, no pueda encontrar la forma de poder colocarlos en un mundo donde lo que faltan son alimentos, bueno, más allá de las irracionalidades de nuestro perverso sistema donde el 1% de la población del mundo tiene el 70% del ingreso, todavía hay mucha gente que necesita ser alimentada.